continúa en Cooperativa. 4 de la tarde con 33 minutos. Estamos de vuelta en La Historia es Nuestra y en este programa, cómo no, teníamos que conversar personalmente con el Premio Nacional de Historia que se entregó ayer y que es el profesor de la Universidad de Santiago, Julio Pinto, el académico que está aquí con nosotros esta tarde. Lo primero es saludarlo y, por supuesto, felicitarlo por el Premio Nacional. Muy buenas tardes, profesor Pinto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por supuesto, tenía que estar con nosotros. Usted conoce la frase que le da origen al programa. Y en este programa lo que buscamos son historias pequeñas y también la historia más grande que vamos tejiendo entre todos. Una historia que yo lo he escuchado a usted decir es cuestión que a los chilenos y a las chilenas nos gusta mucho. Se lo planteo porque hemos tenido una interesante discusión respecto a si nos gusta la historia o no nos gusta la historia. Hablamos del boom de estas novelas que están inspiradas en la historia para escribir ficción. Ahí incluso hay una polémica respecto a si los historiadores escribían de espaldas al público o no escribían de espaldas al público, pero me gustaría abordar algunos aspectos de esa polémica, pero lo primero es preguntarle por eso, por cuánto nos gusta en Chile la historia. Si es verdad que existe un boom o si siempre nos ha gustado. Bueno, todo es comparativo. Yo no diría que a todas las personas que habitan en este país les gusta la historia, pero comparativamente con otros países semejantes al nuestro, como países vecinos, en fin, hay un mayor interés social por la historia y que tiene que ver, bueno, con una tradición que hay de historiadores, pero también con la imbricación que hay en Chile entre historia y política. O sea, la historia no es solo un estudio de antigüedades, sino que es parte de los insumos del debate público chileno. Y eso lleva a que haya un interés mucho más amplio que el de los especialistas o el de los profesionales. Así que yo insistiría que sí, que es una afición nacional la historia y a mí me gratifica mucho que sea así, porque hace que lo que uno realiza tenga algún sentido social, más allá de la gratificación personal. O sea, usted dice la historia está en el debate político en Chile. ¿En Chile de manera particular no ocurre lo mismo en distintos países? Fíjese que no, uno podría pensar que la historia de por sí es muy política y en otros países también hay vasos comunicantes muy fuertes, pero aquí está siempre muy metida en los debates, sin ir más lejos, el debate actual sobre la previsión está atravesada por criterios, bueno, cómo se instaló este sistema, en qué contexto, bajo qué régimen, qué fue lo que reemplazó, cuáles eran los principios que orientaban el sistema antiguo, fracasó ese sistema antiguo o no, y son preguntas históricas, tienen que ver con lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 50 años, entonces no se responden solo desde la experticia previsional o legal, sino que también se responden desde lo que ha sido la historia reciente de Chile. A usted, cuando yo hablaba de esta acusación que se lanzó, que en algún momento, porque ya en estos debates uno olvida quién lanzó la piedra, pero la piedra la ve, y se planteó de alguna manera que los historiadores no habían estado haciendo su trabajo en términos de comunicarse con el público. Y yo pensé que su libro, el libro que usted escribe con Gabriel Salazar, que es La Historia Contemporánea de Chile, que es un libro, son varios, son 5 tomos, son un libro grande, ya había sido un éxito. Ya vende vende varios miles de copias su libro. Sí, bueno, es feo que yo lo diga, pero ha vendido más de 20.000 copias La Historia Contemporánea de Chile, que para un país como Chile, que es pequeño y que no tiene tantos lectores, y no siendo un libro tan liviano ni tan fácil, es un éxito de ventas bien significativo. En general hay interés por... A ver, volviendo atrás a la pregunta suya, yo creo que hay que conjugar dos factores que no son de fácil conciliación aquí, porque por un lado está la investigación académica que tiene que ajustarse a ciertos requisitos de rigor, de cientificidad, podríamos decir, y hay que cumplir con eso para construir buena historia, pero al mismo tiempo está esta vocación social o pública de la historia, que implica a menudo tener que salir un poco de estos parámetros tan academicistas y hablarle más al grueso público. Yo creo que hay historiadores en Chile que lo hacen. Tal vez no todos, tal vez tengan la misma orientación hacia eso, pero historiadores como Gabriel Salazar, como Alfredo Jocelyn Hall, y podríamos enumerar más, son personas que están permanentemente en el debate público y son seguidos y leídos no solo por los especialistas. Entonces yo creo que hay una mayor presencia de la historia en la cultura más amplia del país de lo que se piensa, reconociendo sí que también hay mucha producción que está más encasillada en un perfil más academicista.
Ya, o sea, reconociendo esta diferencia, pero no se puede decir que toda la historia es academicista y cerrada. No, sin duda. De la misma manera que no se puede decir que todas las novelas históricas son un éxito. ¿A usted le gustan estas novelas que a partir de hechos históricos crean aventuras o ficcionalizan algunos momentos? Porque hay quienes dicen la historia que van a leer nuestros niños o adolescentes o miles de personas que están comprando esos libros, los libros de Baradit, que son los que de alguna manera acrisolan el fenómeno, nos pueden terminar dando miradas erradas de la historia. Y otros dicen, no, esto es ficción y la gente puede distinguir perfectamente ambas cosas. A ver, yo creo dos cosas. Uno, creo que una buena novela es una buena novela independientemente de lo que diga y de en qué casillero se enmarque. Un libro bien escrito es un libro bien escrito. Ahora, creo también que las novelas históricas y los libros de divulgación histórica como el de Baradit cumplen una función social importante porque justamente acercan a un público más amplio a información y conocimiento que de otra manera tal vez no les interesaría acceder. Lo que sí creo que es necesario es que cuando uno dice, mire, estoy haciendo una novela histórica, uno puede tomarse ciertas licencias, ¿no? En el sentido de crear personajes, en fin, situaciones, pero personalmente yo creo que si uno presenta un libro como recogiendo la verdad histórica, no puede falsearla, digamos, no puede decir cosas que son falsas. Puede jugar con cierta licencia creativa dentro de ese marco de realidad. Y si se están utilizando ideas que provienen de ciertas personas, hay que reconocer esas autorías. Pero eso es solo en el entendido de que se diga, bueno, yo les voy a contar la verdadera historia. Si yo digo, mire, voy a escribir una buena novela, ahí los criterios de apreciación tienen que ser otros, no necesariamente el apego a la realidad estricta, digamos. Ya, no es lo mismo. ¿Y leyó la novela Meredith? Le han preguntado. No la he leído, esto. no he tenido el tiempo de leerla. Ya, no. Por lo tanto, no la puede evaluar tampoco en ese No la puedo evaluar ni la evaluaría, pero sí, insisto, creo que ese tipo de obras cumplen una función social y cultural importante. Y solo, no digo que no lo haga porque no lo he leído, pero yo le pondría como condición de decir, bueno, si voy a hablar de la historia, voy a contar cosas que de verdad ocurrieron y reconocer, digamos, de dónde se está extrayendo esa información, porque detrás de eso hay trabajo de años, de décadas que merece ser reconocido también. Claro, un trabajo que puede ser más silencioso, pero que es vital, que es el que va Exacto. construyendo la historia. Usted dice que la historia aporta al debate político y particularmente en Chile, donde parece que estamos siempre mirando hacia atrás, excepto aquellos momentos en que nos hacemos los lesos y no miramos nada, que es lo que pasó y usted lo relata en alguna de sus intervenciones. Usted dice, pasa que ocurrió que una vez que termina la dictadura, una vez que asume la democracia, cuando finalmente ya no hay censura y pueden trabajar los historiadores en aquello que quieran, se forma como un silencio. Sí. Un silencio que tenía un poco de culpa de parte de algunos quizás, dice usted, y de trauma quizás de otros. Es eso, yo creo que una sociedad que... el Chile de los 90 era una sociedad muy traumatizada, que venía saliendo de una dictadura muy tremenda, en fin, y había muchas personas que lo que querían era una tregua, es decir, o sea, descansemos un poco, porque la historia reciente había sido tan intensa y tan terrible, que era como que descansemos un poco, recuperemos el aliento. Entonces yo hablaba de un afán de amnesia, que es lo contrario de la historia, ¿no? Por distintos motivos, algunos por cansancio, otros por temor y otros por culpa. O sea, yo creo que se repartían equitativamente las motivaciones. Pero eso, como todo trauma, tiene un ciclo. Uno no puede vivir eternamente bloqueando una memoria importante para uno, por muy dolorosa que sea. Y finalmente, así como una persona tiene que asumir sus traumas y superarlos por la vía de asumirlos, una sociedad también. Y en el caso de Chile terminó ocurriendo, ¿sí? Ya del 98 en adelante, con el encarcelamiento de Pinochet en Londres, en fin, se rompe ese síndrome amnésico y se produce lo contrario, hay una demanda masiva por saber más historia que no se ha suspendido y hemos pasado por diversas efemérides que lo demuestran, los 30 años del golpe, los 40 años del golpe, etcétera, etcétera, que una y otra vez demuestran en la práctica que sí estamos muy atentos y muy pendientes de nuestra historia y que queremos extraer enseñanzas de ella. Respecto a la mirada política, hay una cuestión que tiene que ver con cuál es la militancia política de quienes cuentan la historia y de qué manera se influye en la historia que van escribiendo.
Pienso en los fascículos de Gonzalo Vial, ¿no? Que de alguna manera exculpaban a la dictadura de los que podrían haber sido sus problemas, sus dilemas, sus errores, sus atrocidades, en fin. Y luego están historiadores que uno sabe están en la otra vereda, como por ejemplo Gabriel Salazar. Y usted contaba cómo los historiadores, varios de ellos son militantes, que por ejemplo el caso de Góngora, que es un historiador clásico, que era comunista y luego termina siendo prácticamente pinochetista. Cuando usted recibe el premio, yo leyendo en redes sociales, alguien dice, a otro marxista se le entrega el premio. Ese era derechamente el comentario. ¿Qué pasa con la militancia política, o cuando no es militancia, las ideas políticas y la historia que se escribe? ¿De qué manera esas ideas filtran aquello que uno va a contar como historia? Yo partiría diciendo que cuando uno estudia fenómenos de la sociedad, la neutralidad no existe. Es decir, todo fenómeno social es simultáneamente político, porque involucra evaluaciones, reflexiones, decisiones sobre cómo vivimos juntos en sociedad. Y por tanto implica ya sea justificar lo que existe o criticarlo. Y en el extremo tratar de cambiarlo. Y esos son posicionamientos políticos. Y que no es solo privativo de la historia, es de la sociología, de la ciencia política. Las ciencias sociales no son matemáticas. No hay respuestas únicas, definitivas y correctas, sino que hay evaluaciones y posicionamientos respecto de cómo convivimos en sociedad. Entonces, no hay ningún historiador que no sea político. Parto por ahí. Unos lo reconocen más abiertamente, otros menos, pero ninguno se escapa de eso. Y yo personalmente creo que es más sincero y es más honesto decirlo. Mire, esta es mi posición, desde aquí hablo, ¿ya? Pero eso no lo exime a uno, como historiador, de ciertas exigencias que son profesionales. Es decir, uno no puede inventar cosas, ¿ya? Uno tiene que atenerse a ciertos criterios de veracidad, de rigurosidad, de fundamentación de lo que uno está diciendo, y que no es solamente la palabra de uno, sino que detrás de eso hay un conocimiento que se ha construido de acuerdo a ciertos parámetros y que resiste, digamos, un análisis y una crítica. La interpretación puede variar. Yo puedo, y claramente interpreto el golpe de Estado del 73 de una manera distinta como lo interpreta Gonzalo Vial. Pero uno no puede decir de que no hubo un golpe de Estado, no puede decir que no hubo muertos, no puede decir de que no se terminó con un orden constitucional, porque esas son cosas que ocurrieron. Y cuando uno emite juicios, tiene la obligación profesional y moral y ética de respaldarlos con datos concretos. Entonces, claro, hay posicionamientos, no solo en la historia, en todas las ciencias sociales, pero deben ser posicionamientos responsables. ¿Y cuál es su posicionamiento? ¿Desde dónde escribe y observa usted la historia? Yo soy una persona de izquierda, siempre lo he sido, desde que era joven. Y por eso las opciones temáticas que yo he hecho tienen que ver con rescatar la historia de los oprimidos, la historia de los más pobres, la historia de los que no han estado en los círculos de poder, y la historia de los que han querido cambiar esta sociedad para hacerla más justa, más igualitaria y más humana. Y eso no es ningún misterio para nadie, entonces tampoco tengo ninguna inhibición en decirlo. Porque además no me parece que sean principios o ideales tan deleznables como para estarlos ocultando. No, de ninguna manera. Se lo preguntaba porque usted dice, esto es lo que hace un historiador, es decir, desde acá yo escribo. O es plantearse abiertamente desde dónde escribe, y por eso se lo preguntaba. Julio Pinto, hay un aspecto de la historia de nota de sus declaraciones que a mí me gustó mucho, y es que usted sabrá que acá en el periodismo nosotros vemos a veces muchas predicciones. Y no se cumplen, y fallan, y es terrible. En la economía, en el deporte, en distintas áreas. Y usted ha dicho, en la historia no podemos predecir, porque miramos hacia el pasado para tratar de entender lo que ocurre. Pero me gustaría preguntarle por, no lo que va a pasar en el Chile que estamos viviendo, pero lo que aquí está ocurriendo, la crisis de confianza, las movilizaciones, las personas en la calle que no aceptan ningún tipo de... no sé si interlocutor, pero ningún tipo de representación que no sea aquella directa de quienes están marchando. Pero se le quería preguntar desde una idea que a mí me pareció provocativa y que escuchaba temprano. Y es que quizás el empoderamiento, este poder renovado que sienten las personas, podría ser producto de, curiosamente, de las políticas neoliberales. De un país que
durante décadas comprende que la lógica es individual, pensiones individuales, salud individual, que las cosas más básicas quedan, digamos, a rascarse con sus propias uñas cada uno. Que no era el devenir lógico que esas personas luego salieran a pedir entonces que se sintieran ellas más poderosas. Lo que nos daría una idea alternativa a qué son las marchas. A veces uno piensa las marchas son muestras de la izquierdización del país. Pero en esa otra teoría podrían ser muestras de este individualismo empoderado. Lo pienso, por ejemplo, en quienes cuando se les preguntaba si estaban dispuestos a que el aporte extraordinario a sus pensiones fuera individual o colectivo de reparto, decían individual. Claro, como usted decía al comienzo, yo creo que no hay conductas humanas previsibles. Yo creo que una de los dilemas, pero a la vez de las riquezas de la condición humana, es que la conducta es imprevisible. Entonces uno nunca sabe exactamente cómo va a reaccionar una persona frente a un estímulo dado. Y la misma persona puede reaccionar de maneras diferentes y hasta opuestas frente al mismo estímulo. En el caso de Chile hubo una operación deliberada de reformateo cultural y social durante la dictadura, de romper con lógicas comunitarias, colectivistas y de avanzar hacia una sociedad individualista donde cada persona o cada familia, digamos, se preocupara de sí misma y viera en el otro un competidor y alguien con quien no lo unían lazos solidarios, comunitarios fundamentales. Esa lógica se instaló con mucha fuerza en Chile y se convirtió durante un tiempo en un sentido común. Si las personas dicen, bueno, así es la vida y así tenemos que arreglárnosla. Y por tanto hubo un periodo largo post-dictadura en que un poco se naturalizó esa concepción de la sociedad. Así son las cosas. Y eso se tradujo en que hubo durante todo ese tiempo una efervescencia social relativamente baja, salvo ciertos focos conflictivos, mapuche, estudiantes universitarios, etcétera. Ahora, eso se rompe a partir del 2011, diría yo, con más claridad, y empiezan a recuperarse nociones distintas de lo que es vivir en sociedad, que no son individualistas, sino que son más bien comunitarias. O sea, el tema, por ejemplo, de la educación o la salud o la previsión, no como bienes personales que yo adquiero en el mercado, sino como derechos sociales, para decir, cosas a las cuales yo debo tener acceso por el solo hecho de ser parte de esta comunidad. Eso rompe una lógica individualista, neoliberal, y la reemplaza por una lógica más solidaria. Personalmente yo creo que eso es bueno, y creo que lo que estamos viendo es más que una derivación de lo que fue el modelo neoliberal, una reacción en su contra, cuando las personas empiezan a tomar conciencia de que las cosas no eran como se les dijeron y que a lo mejor sí era más importante concebir la sociedad de una manera más solidaria, más colectiva. Sin desconocer de que sigue habiendo todavía mucha gente en Chile que se mantiene apegada a esa lógica más individualista y que frente al debate sobre las pensiones dice, por ejemplo, bueno, ¿por qué yo le voy a dar mi plata, que me costó mi trabajo ganarla, a este otro que nunca le trabajó un día a nadie, y yo le voy a pagar con mi esfuerzo a alguien que no conozco? Claro, eso desde el punto de vista neoliberal es una aberración, pero el hecho de que se empiece ya a debatir de manera más seria sobre ese tipo de concepciones de la sociedad, yo creo que es una ruptura de la lógica neoliberal más que una continuidad de esa lógica. O sea, ¿usted cree que la ruptura está? ¿Que quienes marchan no marchan solo por mejorar sus propias pensiones, sino las de, y no solo de su familia, sino también de todos como conjunto? Yo creo que sí, por lo menos eso es en el horizonte lo que se vislumbra. Cada persona tiene sus motivaciones. Y como usted dice, somos todos impredecibles. Exacto, pero, por ejemplo, a mí me pareció muy sintomático cuando el movimiento estudiantil deja de demandar más becas y más ayuda económica y empieza a demandar educación de calidad gratuita para todos. Ahí hay un cambio de chip, podríamos decir. O sea, no es que yo quiera que me den más plata para financiar mi educación, sino que quiero que a todos los integrantes de esta comunidad se les permita acceder a una educación equivalente, de buena calidad y sin pagar. Ahí hay un cambio tectónico de concepción de la sociedad. Y eso no es una continuidad o una derivación de algo que estaba, sino que es como empezar a ver las cosas de otra forma. Es un nuevo horizonte, usted dice, es una ruptura. Julio Pinto, le agradezco muchísimo que haya estado hoy en Cooperativa en esta entrevista. Le agradecemos la visita al Premio Nacional
de Historia 2016. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en Cooperativa nos vamos a una nueva pausa. Aquí en La Historia es Nuestra,